Saludos para ti de parte de Raúl Valdemar Benítez, este es su servidor, y del programa Mi Decisión Hoy. La reflexión para esta ocasión es sobre tradición y verdad. La tradición es el conjunto de costumbres, ritos, ceremonias, creencias que se van pasando de generación en generación y son básicamente acervo cultural de una sociedad. La verdad es la presentación de la realidad y muchas veces, cuando es considerada en términos relativos, la percepción de la realidad por ciertas personas. Las tradiciones siempre han sido parte de las sociedades, de las comunidades. La gente siempre ha tenido creencias, costumbres, ritos que les ha dado un valor y a ese valor se le considera un valor hasta legendario. Es decir, porque hay tradiciones o hay ritos, costumbres, creencias que no tienen conexión con la realidad, pero que la gente sigue considerándolas parte de su propia cultura. Estas tradiciones, tales como creer que los muertos se aparecen, o algunos inclusive aseveran que ciertos personajes legendarios fueron vistos. Yo he escuchado personas decir que han visto a La Llorona, un personaje legendario desde el tiempo de la conquista, y que la han visto por los ríos. Otros aseveran haber visto fantasmas o haber visto muertos que se aparecen. Y de alguna manera la gente cree en estas cosas. Estas tradiciones influencian la manera de pensar para luego aceptar nuevo contenido que llega a la mente o nueva información. Y la nueva información es ponderada en base a estas creencias o a estas ideas de leyendas que se tienen. Uno debe recordar que inclusive cuando Jesucristo vino a la tierra y estuvo predicando, su enseñanza enfrentaba el impacto de la tradición. En cierta ocasión, por ejemplo, cuando los fariseos y los escribas lo vieron a él y a sus discípulos comer con los publicanos o los colectores de impuestos, que no eran tan bien vistos por ellos, se alarmaban y luego notaban que Jesús, siendo religioso, juntamente con sus discípulos, no observaban el ayuno ritual que los discípulos de Juan y otros religiosos muy conservadores observaban. Y le reclamaron a Jesús sobre esta conducta de los discípulos. ¿Por qué no ayunaban como los discípulos de Juan? Jesús, refiriéndose a ese ayuno tradicional, a ese ayuno que simplemente era un rito tradicional, les dijo que no se puede poner un paño recio en una tela vieja, porque si se pone ese remiendo allí, el paño recio romperá la tela vieja. Ni se echa el vino nuevo en odres viejos, sino que en odres nuevos. De lo contrario, el vino nuevo puesto en odres o vasijas o bolsas de cuero de pieles viejas, esa piel vieja al vino pasar en su proceso, sin duda alguna de fermentación y sacar alguna especie de gas, iba a inflar esa piel y la piel tostada, vieja, se iba a reventar y el vino se iba a echar a perder. Por eso tendría que ponerse en odres o bolsas de piel nuevas que pudieran estirarse un poco más y aguantar esa presión. Muy bien, la verdad así debe ser. Cuando se encuentra con la tradición,
Si la mente está llena de tradiciones y viene una verdad, que es una presentación de una realidad que no se puede discutir, pero a veces insiste la persona que tiene la influencia de esa tradición en oponerse a esa verdad. Y luego va modificando la verdad o usando una percepción diferente para explicar una realidad que no es exactamente la realidad que se presenta como verdad. Y es aquí donde hay una pugna, una lucha entre lo que es la verdad y lo que es la tradición. Una tradición no es que sea eh, no beneficiosa, es beneficiosa en función cultural, pero en función edificante, o sea, que forme espiritualmente al individuo, que le ayude en su vida espiritual o en su vida social muchas veces, no lo es. Está bien como una pieza de valor cultural, pero muchas tradiciones ya solo son cuentos que se narran de generación en generación y que se agrada escucharlos o compartirlos, o que forman parte de una historia del pueblo, de esa historia fantástica muchas veces, pero que no se apega a la realidad. Cuando este tipo de cosas vienen, comienza entonces una lucha con la verdad. Hoy que vivimos una era de comunicaciones y casi todo mundo parece ser sabio en Facebook o en otras plataformas, dando recomendaciones de medicinas o medicamentos o procedimientos para conseguir la salud, podemos leer, encontrar muchas creencias que son puras tradiciones de algunos pueblos y quisieran pasarlo a otra persona. Hay personas que lo aceptan, hay personas que lo creen. Las tradiciones son las que hacen que miremos a veces espíritus alrededor de nosotros y que se va a crear alguna especie de procedimiento para sacar esos espíritus. La verdad, cuando enfrenta a esa tradición, se la mira como, ya sea como verdad permanente o como verdad relativa. La verdad es la concordancia de algo con la realidad. Por ejemplo, la declaración todos los hombres son mortales. ¿Es verdad? ¿Es una verdad relativa? No, es permanente. Porque no importa en qué época sea dicha, no importa quién la diga, cuándo la diga, es una verdad. Siempre esa declaración encontrará la realidad. Tiene una concordancia con la realidad. Pero si yo digo el cielo es azul, es una verdad relativa, porque mi percepción del color azul, en cierto momento, cuando yo perciba el cielo, miraré que es azul. Y entonces esa declaración es una verdad en función de mi percepción del color azul y de el fenómeno natural. Pero es relativa porque alguien que está a mi lado dice, no, yo no lo veo azul, lo veo de otro color. Por lo tanto, es relativo porque depende de la circunstancia, depende de quién está haciendo esa declaración, depende de cuándo también se esté haciendo la declaración. Hay declaraciones de verdades permanentes y hay declaraciones de verdades aparentes, es decir, que aparentan ser verdad, pero que no están apegadas a la realidad. Nosotros hemos de buscar la edificación mediante la verdad. La verdad es la que nos ayuda a avanzar en el conocimiento. La ciencia, por ejemplo, tiene mucho que ver con la verdad, porque es la observación de lo que está ocurriendo en la naturaleza y a partir de ello se hacen generalizaciones. Es una verdad. Lógicamente que la ciencia tiene limitaciones, porque solamente podemos considerar ciencia a lo que se observa, pero no solamente lo que se observa ocurre. Hay cosas que ocurren y que no se observan. Por ejemplo, la madre que ama a sus hijos o usted que ama a alguien. Sus sentimientos nadie puede observarlos, solo la aplicación de ellos. Entonces, no se puede negar que existan esos sentimientos porque no se observan.
no se puede decir que no son reales. Así que no solo la ciencia está pegada a la realidad, hay otra dimensión, inclusive la dimensión espiritual, que está pegada a la realidad, pero que no la puede uno observar. Y son verdades permanentes. No necesariamente son verdades aparentes o transitorias o relativas. El cristianismo presenta como verdad la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Pero la pregunta que nos viene es, ¿para cuántos la Biblia es una verdad permanente o una verdad aparente o relativa? Imagínese usted o piense un poco. ¿Cuántas iglesias o agrupaciones o asociaciones de personas se llaman cristianas? Y todas ellas, o casi todas, dicen que la Biblia es su texto sagrado, pero creen cosas diferentes y dicen que es verdad. ¿Cómo podría entonces la Biblia ser una verdad permanente si para unos una cosa es verdad y para otros no es verdad? Hay cosas de variación entre las creencias de uno y otro, pero todos dicen que están basados en la Biblia y que es verdad. Es aquí donde uno tiene que ver, una vez que las personas han aceptado la afiliación a cierta institución, con la lente de las tradiciones o de las creencias de esa institución, comienzan a interpretar la Biblia. Y la Biblia es verdad en tanto se ajusta a sus tradiciones, no sus tradiciones a la Biblia. Este es el problema que enfrentamos. Y eso es lo que Jesús trataba con los fariseos y escribas. Cuando nosotros maduramos, nos volvemos flexibles para filtrar las cosas y aceptar la realidad como es. Podemos mirar lo que es tradición nada más. Son ritos que no son tan beneficiosos espiritualmente, pero que al enfrentarse con la verdad de la Biblia se derrumban. Si uno es perseverante en la tradición y no en la verdad, entonces pugnará contra esto y tratará de soslayar o ajustar la enseñanza cristiana a las conveniencias de la tradición que uno vive. Eso no es correcto. Por lo tanto, debemos de reflexionar sobre cómo nosotros vamos a aceptar la verdad de la enseñanza cristiana, tal como es, sin darle vueltas. Le voy a poner un ejemplo. El cristianismo dice que nosotros hemos de amar a todos, inclusive a los enemigos. Ahora, cuando hablamos de amar a los enemigos, esa declaración, si queremos considerar la Biblia como un tratado sagrado y de verdad permanente, pues no hay que darle tantas vueltas. Así es. Pero usualmente comenzamos a justificar las reacciones para aquellos que nos ofenden. Y considerando que nos apegamos a la Biblia, que es la verdad del cristianismo. Y quizá no nos estamos apegando a ella. Lo que hacemos es tratar de interpretarla para ajustarla a nuestras conveniencias. Debemos, por lo tanto, de buscar siempre, mirar cómo es que la tradición, las creencias, las costumbres, los ritos que hemos aprendido de generación en generación o una institución enseña, promueve o practica, nos influyen cuando nosotros estamos entendiendo e interpretando la Biblia, para que podamos nosotros sacudirnos de eso y quedar libres de prejuicios y así entender mejor las Sagradas Escrituras y aplicar la enseñanza cristiana para nuestras vidas. Es muy importante esto, porque recuerde usted que esperamos los cristianos que Jesús regrese a la tierra. Pero si Él regresa, entonces esperaría que aquellos que viven una vida de acuerdo a sus enseñanzas, viven una vida de acuerdo a la verdad, no a una enseñanza interpretada o ajustada a las conveniencias de ellos. Dios te bendiga y muy pronto vendremos con otra reflexión aquí en este programa Mi Decisión Hoy. Hasta luego.